Amén. Quiero invitarle que vaya a su Biblia, hermano, al Evangelio de Lucas, capítulo 23. Y vamos a leer de los versículos 38 al 43. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda frase, la segunda expresión dicha por Jesús desde la cruz. Recuerden que estamos en esta serie titulada Desde la cruz. Y hoy vamos a hablar de esta segunda expresión, de esta segunda frase que nuestro Salvador pronunció cuando apenas tenía fuerzas en ese lugar. Él dijo 7 expresiones, las cuales vamos a estudiar durante las próximas semanas. Pero hoy quiero que veamos la segunda. Y la segunda la encontramos en Lucas capítulo 23, versículos 38 al 43. Si usted tiene su Biblia a la mano, le invito a que lea conmigo. La Biblia dice: había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, y el título es el siguiente: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El versículo 43 dice: Cristo le respondió. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El versículo 43 dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por lo bueno que eres. Gracias porque nos permites acercarnos a ti libremente, Señor. Gracias por Jesús, por su sacrificio en la cruz. Y gracias porque esta palabra nos muestra que no importa la circunstancia por la que pasamos, hay esperanza en medio de nuestras calamidades. En medio de nuestros pecados tenemos la esperanza de encontrar la salvación que tú ofreces por medio de tu Hijo. Te doy gracias, Señor, por este mensaje, y te pido que seas tú quien lo bendiga y que seas tú quien obre en el corazón de todos los que estamos aquí, enseñándonos que puede haber esperanza, no importa la situación que estemos viviendo. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Yo no sé si alguna vez usted ha perdido la esperanza. En algún momento, probablemente fue el día que lo que usted esperaba que no pasara, pasó. Entonces vino la desesperanza a su vida. Fue el día que tal vez recibió nada cuando usted dio todo de sí. O fue el día que usted creyó, cuando usted creyó que todo estaba bien y en realidad nada estaba bien. Bueno, cuando pasamos por esas circunstancias en nuestra vida, viene la desesperanza. Perdemos la esperanza. Déjeme decirle que la esperanza es la confianza en que ocurrirá o se logrará lo que usted desea. Es una virtud por la que se espera con firmeza que Dios hará algo, y esto comúnmente se identifica, o la esperanza comúnmente se identifica o se hace similar a la fe y a la obediencia. Los seres humanos queremos ilustrar la esperanza. Queremos darle muestra, queremos darle personificación a la esperanza. Y le voy a dar un ejemplo. En la Galería Tate de Londres hay una famosa pintura hecha por un hombre llamado George Frederick Watts. Y este hombre pintó una mujer que representa, bueno, es más, la pintura se llama Hope, esperanza. Y la pintura muestra a una mujer con los ojos vendadas, sentado sobre un globo que ejemplifica el mundo. Una mujer con los ojos vendados, sentado en un globo que ejemplifica al mundo. Pero en su mano esta mujer sostiene un arpa. Todas sus cuerdas están rotas excepto una. Ella está como inclinada hacia el arpa, si usted puede verla, para escuchar la música o la nota que esa única cuerda suena al momento que ella toca el instrumento. Un escritor, interpretando la pintura, dijo: he allí la esperanza triunfante, hablando de esta pintura. Sobre todos los pecados, penas, tristezas y tragedias en este mundo, cuando le queda solamente una cuerda al arpa de la vida, aún está esta única cuerda, dice este escritor, da música dulce, espiritual, poderosa, para satisfacer el alma que anhela cambiar. Vea, alguien dijo que la esperanza es lo último que se pierde.
Y esa pintura demuestra que a pesar de que haya una cuerda en el arpa de nuestra vida, todavía hay una. Hay música aún. Ahora vea, esta segunda frase de Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda frase pronunciada desde la cruz, dicha para alguien, recuerde esto, que no le quedaba más esperanza en su vida. Este hombre que estaba en la cruz con Jesús tenía la única cuerda de su arpa resonando en ese momento, pero esa única cuerda en su vida fue suficiente para que él alcanzara salvación. Estos dos hombres que la Biblia describe como malhechores, habían perdido toda la esperanza aquel día. Al emprender su jornada hacia el monte Calvario, hacia el monte de la calavera, donde se iba a crucificar, ellos habían sido sentenciados a muerte. Y déjeme afirmar algo: nada ni nadie podía sacarlos de esa sentencia. Ellos iban a bajar de esa cruz únicamente para morir, o sea, muertos. Ellos no podían bajar de la cruz e irse a su casa. Así que lo único que les esperaba a estos hombres, ellos ya no tenían esperanza, y lo único que les esperaba era una muerte horrible, penosa y dolorosa. Les esperaba enfrentar la vergüenza y la burla de todos los presentes. Ellos por un momento iban a ser, según las escrituras, el centro de atención de todo el pueblo. Ellos iban a servir de ejemplo para que cualquiera que los viera pasar, porque ese era el asunto de morir en la cruz. Mire, el morir en la cruz, se ponía la cruz en un lugar alto para que todo el mundo lo viera, y se escribían, ahorita lo voy a mencionar, los delitos por los cuales esa persona estaba muriendo, para que todo el que pasara por ahí viera los delitos y dijera: yo no voy a hacer nunca eso, porque así es como voy a terminar. Así que estos hombres por un instante iban a ser el centro de atención de todo el pueblo. Iban a ser el centro de atención de todo el pueblo. O sea, iban a servir de ejemplo para que cualquiera que los viera pasar por ahí pensara dos veces en cometer alguno de los errores o de las faltas que estos hombres habían hecho, de las mismas fechorías. Este era el propósito de la crucifixión. Aparte de torturar a los sentenciados, era como una llamada de atención para todos aquellos que quisieran o pensaran en cometer los mismos delitos. Se señalaba el delito en el momento en el que ellos eran clavados en la cruz. En la cruz al sentenciado se le escribía, les dije, en un papel, y se le clavaba en la cruz los delitos por los cuales, o en muchas ocasiones se les ponía un letrero arriba de la cruz, como se hizo con Jesús, con el delito por el cual esa persona estaba muriendo. Un escritor decía, y si usted está ahí en sus notas puede verlo: el cargo escrito, o en latín está entre paréntesis titulus. Esta es la palabra en latín que significa cargo escrito. Normalmente se llevaba frente al criminal en su camino a la ejecución, o colgaba de su cuello y después se fijaba en la cruz para reforzar la razón de su castigo. Así era como ellos anunciaban. Ellos iban cargando la cruz, pero delante de ellos iba el delito por el cual ellos estaban siendo crucificados. Y note que sobre la cruz de Jesús fue puesto un letrero que decía, el versículo 38 dice: este es el rey de los judíos. Ahora, lo que Lucas afirma, y no afirman los otros dos escritores, es que este letrero, si usted puede verlo ahí en el versículo 38, fue escrito en 3 idiomas. ¿Ya lo vio? Subráyelo, por favor. Griegas, latinas y hebreas. Es decir, que todo el que estaba allí, que hablaba griego, que hablaba latín o que hablaba hebreo, entendió del por qué Cristo estaba siendo crucificado. Alguien dijo que ese se convirtió en el primer tratado de la historia. Esos papelitos los que usted da cuando habla de Jesús, el primer tratado de la historia, porque anunció a Cristo en 3 idiomas diferentes. Pero para ellos, ese letrero puesto arriba de Jesús simplemente fue el delito que se le adjudicó para morir en esa cruz. Fue el título que no solamente describía su delito, sino una verdad eterna, porque él sí era el rey de los judíos, porque él sí verdaderamente era un rey, pero no solo de los judíos, sino de todo el universo. Mire lo que Pablo dice en 1 Timoteo 6:15, hablando de Jesús. Pablo dice: al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, y subraye esto por favor, y solo soberano, rey de reyes y Señor de señores.
Pablo describe a Jesús como el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, dice la Biblia: en su visión Juan vio que cuando Cristo viniera por segunda vez a la tierra, él dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, todo con letras mayúsculas: Rey de reyes y Señor de señores. Pero ahora este rey estaba siendo crucificado como un vil criminal. A simple vista, los líderes religiosos no pudieron haber dicho, bueno, este está allí porque se lo merece. Ahora recuérdense que los religiosos, ¿de qué acusaban a Jesús? Lo acusaban de que él se llamaba el Hijo de Dios. Esa era una blasfemia. Nadie en la tierra podía mencionarse o darse el título de Hijo de Dios. Entonces los religiosos, cuando vieron a Jesús ahí, dijeron, se lo merecía, porque él dijo que era el Hijo de Dios. ¿Qué otra cosa le acusaban los religiosos a Jesús? Que él había venido del cielo. Nadie ha venido del cielo excepto Dios. Entonces los religiosos decían, él está allí porque se lo merecía. Es un blasfemo. Dijo que era hijo de Dios. Dijo que había descendido del cielo. ¿Qué otra cosa? Y esto, miren, esto último fue algo que de verdad enojó a todos los líderes religiosos de aquella época. Cuando Cristo, viendo hacia el templo, dijo, yo puedo destruir el templo y lo puedo construir en 3 días. Mire, cuando Jesús dijo eso, los líderes religiosos empezaron a rasgar sus vestidos, porque para ellos el templo era el lugar más importante, era el centro de su adoración a Dios. Y cuando Cristo dijo que él podía destruir el templo, él no se estaba refiriendo al templo de Jerusalén, se estaba refiriendo a su propio cuerpo. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? Yo voy a morir, pero en 3 días yo voy a resucitar. En 3 días yo voy a reconstruir. Pero para ellos, este rey de los judíos que estaba muriendo, le estaban dando muerte. Ellos estaban matando a un alborotador, a un blasfemo que había venido a quebrantar sus leyes. Pablo nos dice con certeza lo que Jesús verdaderamente estaba haciendo en la cruz. Si usted puede ver 2 de Corintios 5, 18 al 19, dice, y todo esto proviene de Dios. Y ahora vea, ¿qué estaba haciendo Cristo en la cruz? Quien nos reconcilió. Cristo estaba en la cruz reconciliándonos con Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, Dios estaba en Cristo otra vez, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire, la Biblia dice que Dios nos atrae a sí mismo, nos reconcilia con Él mismo. Él borra nuestros pecados y nos hace justos. Así que cuando Él hace eso, dejamos de ser enemigos, extraños o extranjeros para Dios. Ahora confiamos en Cristo y en el poder de su resurrección. Pablo dice en Colosenses 1, 19 al 20, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Versículo 20, y por medio de él, otra vez Pablo hablando de la reconciliación de Dios con el mundo. Reconciliar consigo, dice Pablo, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Así que esta segunda palabra o esta segunda frase es una frase de esperanza. Es una palabra de esperanza, es una palabra de salvación, es una palabra de reconciliación. Y fue así como desde la cruz Cristo pronunció esta palabra para alguien, esta palabra de esperanza para alguien que ya no tenía esperanza. Ya no tenía esperanza. Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta segunda frase dicha por Jesús nos muestra maravillosas verdades. Verdades eternas sobre las que la esperanza que usted y yo podemos tener en Él. Ahora ve en primer lugar, esta escena de la cruz y de estos malhechores alrededor de Jesús nos dan en primer lugar unas impresionantes circunstancias. Las impresionantes circunstancias. El versículo 32 y 33 de ese pasaje dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ahora, en su libro, las 7 palabras
del Salvador en la cruz, el escritor Arthur W. Pink afirma que en la cruz Dios estaba llevando a cabo la escena más importante del mundo. Subraya eso, por favor. La escena más importante del mundo. Desde toda la eternidad, dice Arthur W. Pink, Él había decretado cuándo y dónde y cómo su hijo iba a morir. En Hechos 4:28 dice, sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado. Note esto, de antemano, dice Lucas, de antemano de acuerdo con tu voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que la crucifixión era un espectáculo espantoso y los primeros cristianos, decía un historiador, tenían horror de presentar a Cristo en la cruz. Ellos habían visto con sus ojos aquellos pobres cuerpos que completamente debilitados, pegados en un madero en forma de T, con las manos y los pies clavados ahí y el cuerpo casi desplomándose. Era algo grotesco ver a alguien morir en la cruz. Pero no solo eso, sino que el olor de la sangre del que estaba colgado atraía a los perros salvajes, a los buitres y a todas las aves de rapiña que llegaban y se comían los cuerpos, incluso muchas veces estando estos vivos pegados en la cruz. Era un espectáculo horrendo. Marcos 15, 27 al 28 dice, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Estos dos hombres habían sido hallados culpables de los delitos que habían cometido. Ahora, eran delitos graves. Nadie por robar algo podía ir a la cruz. Estos tuvieron que haber hecho algo muy, pero muy grave. El robar algo no era merecido ir a la cruz. Pero estos hombres eran malhechores, tal y como la Biblia los menciona. Eran hombres sin escrúpulos, eran hombres malvados. Se les había sentenciado, según la Biblia, con la pena máxima, que era la cruz. Ellos estaban en las peores circunstancias en las que pudieron haberse encontrado. Y cuando Pilato ordenó que Jesús fuera crucificado entre dos malhechores, se estaba cumpliendo la profecía de Isaías que Marcos acaba de mencionar. Isaías 53:12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y note esto, y fue contado con los pecadores. Cristo fue contado con los pecadores. Era parte de su plan divino. Era parte del plan divino hacia su hijo. Un escritor decía que en su nacimiento él estuvo rodeado por las bestias del campo en el pesebre, y ahora en su muerte él estaba rodeado por lo peor de la humanidad. Malhechores que merecían el castigo que estaban viviendo. Ahora aquí surge una pregunta. Si Jesús en su nacimiento estuvo rodeado de animales y en su muerte estuvo rodeado de lo peor de la humanidad, ¿por qué Dios permitió, escuche bien esto, que su Hijo amado fuera crucificado entre criminales? Bueno, Dios tenía una buena razón. Y la razón es el bueno y los malos. ¿Ya se dio cuenta? El bueno y los malos, ejemplificándonos aún a nuestros días, a nosotros, los únicos dos caminos que existen para escoger lo correcto. Los únicos dos caminos que existen para escoger lo correcto. El relato bíblico nos indica que hubo dos hombres crucificados juntamente con él, quienes por el delito que habían cometido estaban recibiendo la pena máxima, lo que merecían sus hechos. Recuerde que la Biblia no menciona sus nombres, lo dije la semana pasada, ni menciona sus crímenes. Con los líderes de célula les comentaba que la religión católica o la religión popular le ha dado nombres a estos dos hombres. Si los quieren notar, ellos dicen que se llamaban Dimas y Gestas. Ahora, la Biblia no menciona sus nombres, ni tampoco menciona sus crímenes. Pero lo que sí menciona Mateo y Marcos es lo que este viernes usted y yo escuchábamos. Mateo dice que ellos le injuriaban de la misma manera que todo el pueblo lo hacía, de la misma manera que los líderes religiosos lo hacían. Marcos dicen que estos hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. O sea que ellos al inicio de la crucifixión también fueron parte de la turba que se acercó a Jesús
para burlarse de él. Pero al pasar de las horas, algo ocurrió en el corazón de uno de los dos malhechores. Su conciencia, dice la Biblia, fue traspasada y literalmente se arrepintió. Y aunque al principio los dos se burlaron de él, este criminal llegó a ver las cosas de manera diferente y puso su confianza en Jesús aún en la hora de su muerte. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este hombre para alcanzar misericordia? Vea los puntos ahí en su bosquejo. ¿Qué fue lo que hizo este hombre para alcanzar misericordia? Bueno, en primer lugar, este hombre respetó a Dios. Este hombre le dijo al otro malhechor: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este hombre honró a Dios en la misma condenación. Ahora, en segundo lugar, él conocía sus propios pecados. Él no dijo: yo no merezco estar aquí. Él dijo: este hombre es injusto, refiriéndose a Jesús, pero nosotros estamos pagando lo que merecían nuestros hechos. ¿Se da cuenta de eso? Número uno, honró a Dios. Número dos, conocía sus propios pecados. Hermano, ignorante es aquel que piensa que no ha pecado en la vida. Y déjeme decirle que hay muchos así. Yo una vez conocí un hombre que me dijo: mire, yo soy bueno, no le hago daño a nadie. ¿Se recuerda que una vez le comenté? De mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa. Él me preguntó: ¿de qué me tengo que arrepentir? Es una pregunta consciente, válida. Si es un hombre bueno, ¿de qué se tiene que arrepentir? Bueno, este hombre sí entendía su posición. Era un pecador, al igual que todos los seres humanos lo somos. Ahora va en tercer lugar, él reconocía la inocencia de Jesús, mas ningún mal hizo. Yo estoy aquí porque merezco estar aquí, pero ningún mal hizo. Y en medio, donde él no tenía esperanza, él invocó a Jesús y dijo a Jesús. Esa frase, dijo a Jesús, es que invocó al Señor estando aún pegados ambos en la cruz. Y por último, lo que nos da muestras de su arrepentimiento, por si hay alguien aquí que dudaba de su arrepentimiento, él creía que Jesús era quien dijo ser. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creía en la promesa de vida eterna que Jesús daba. Ahora, alguien dijo que es digno de mención que este hombre parece haber sido el primero en creer en la intercesión de Cristo. Mire, el corazón de este hombre fue traspasado por la gracia divina y se volvió a Cristo buscando misericordia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aún en la circunstancia en la que se encontraba, este hombre llegó a percatarse de que aquel extraño personaje que estaba en la cruz, colgado, muriendo como él, sí era lo que tenía escrito en su título: Rey de los Judíos. Ninguna circunstancia adversa, hermanos, puede hacernos perder la esperanza cuando el Rey de los Judíos está en control de todo. Este malhechor nos muestra que aun cuando creemos que todo está perdido, debemos reconocer a Cristo como nuestro Rey y tenemos esperanza. Todavía hay esperanza. El rumbo de nuestra vida puede cambiar. Todavía hay esperanza. Ahora, vean en segundo lugar, la frase de Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, nos muestra la indudable seguridad. Indudable seguridad. El versículo dice, o la frase dice: de cierto te digo. Eso es seguridad. Ahora, la petición de este moribundo malhechor nos muestra su seguridad. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si había un momento en la historia en la que Jesús luciera menos como rey, era este. Jesús nunca lució como rey. O sea, él nunca tuvo una vestimenta, él nunca tuvo una corona, él nunca tuvo súbditos, él tuvo discípulos. Él no tuvo súbditos, él tuvo discípulos. O sea, Jesús nunca lució como un rey. Pero si había un momento en la historia donde él menos luciera como rey, era cuando él estaba en la cruz. Cuando él estaba colgado en la cruz, él no lucía como un rey. Porque los reyes no mueren crucificados. Los reyes no mueren crucificados. Pero este malhechor, con su corazón lleno de esperanza,
precisamente al escucharlo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, le reconoce como rey. El escritor y comentarista Matthew Henry dice que esta es la oración de un pecador moribundo a un salvador moribundo. Este fue para Jesús un gran honor que alguien le haya hecho tal petición, como lo fue para el malhechor haber orado de esta manera. Alguien dijo que este hombre fue tan buen ladrón que murió robándose el cielo. En su último minuto de su vida murió robándose el cielo. El malhechor moribundo tuvo más fe que los demás seguidores de Jesús juntos, todos sus 12 discípulos. Y aunque los discípulos seguían amando a Jesús, no malinterprete, ellos seguían amando a Jesús, sus esperanzas por el reino comenzaron a desvanecerse, especialmente cuando lo vieron pegado en la cruz. La Biblia dice que uno lo traicionó y se ahorcó, 10 se alejaron de él y al sentir el calor de la cruz salieron corriendo y solamente uno quedó al pie de la cruz, que fue el apóstol Juan. Ahora, mire, fue tan grande el impacto de la cruz en sus discípulos que si usted se recuerda, y no recuerdo quién de los hermanos predicadores, pero uno de los predicadores habló de los discípulos del camino a Emaús, uno de los miércoles, pero vea, fue tan grande el impacto de la cruz en los discípulos que escuche el comentario que uno de los de camino a Emaús hizo, como uno de sus seguidores con tristeza dijo más tarde en Lucas 24:21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es el tercer día y esto no ha acontecido. El ladrón, por el contrario, miró al hombre que agonizaba junto a él y le hizo una petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, al parecer, para sus discípulos, el reino de Jesús, el reino de los cielos que él tanto había anunciado, había llegado a su fin. Pero para este hombre que estaba en la cruz, el que estaba muriendo al lado suyo, estaba a punto de volver con su reino, con todos los honores que un rey merece. Por tal razón, Cristo le da la seguridad que usted y yo podemos tener cuando nuestra esperanza está perdida. En momentos de duda y de desconsuelo, queridos hermanos, les recuerdo que podemos tener seguridad y certeza en Jesús. Esta expresión desierto, si usted ya lo vio ahí en sus notas, desierto, del griego amén. Cuando usted dice amén, usted está diciendo esa expresión desierto, significa firme, confiable, digno de confianza y de certeza. Esto nos habla de la seguridad de que Cristo le da, la seguridad que le estaba dando a este ladrón. Cristo le estaba diciendo: como tú me hablas como un rey, yo con autoridad real te hablo a ti. De cierto te digo. La fe de este hombre, hermanos, le hizo ver a Jesús como lo que realmente era, un rey. Un comentarista decía que un moribundo ve a Jesús moribundo y le pide vida. Un crucificado ve a Jesús crucificado y le habla de su reino. Sus ojos no percibieron más que cruces, pero su fe vio un trono. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, por eso Jesús dice: amén, yo voy a regresar en mi reino. Amén, yo voy a venir en mi reino. Jesús afirma lo que este hombre dijo con un amén, como una firma del dueño de todo al final de una página. Esa página de la que les hablo le estaba otorgando a este hombre mucho más que el perdón. Le estaba otorgando a este hombre el mismo cielo. Por eso fue que Cristo lo hizo. Le concedió más de lo que pidió, dándole la seguridad con esta palabra de esperanza. Ahora, noten en tercer lugar esa frase de Jesús. Esa segunda frase, segunda expresión de Jesús, nos muestra el inigualable momento. La Biblia dice: de cierto te digo que hoy estarás. Ese hombre estaba convencido de que en algún momento de la historia Cristo vendría como rey en gloria y en esplendor, siendo él el Hijo de Dios y el Rey del universo. Pero Jesús le mostró cuándo sería eso. Jesús le mostró que la salvación, hermanos, es un evento presente, no futuro. Mire, la salvación incluye ciertas cosas
Y la justificación o el perdón de nuestros pecados es instantáneo. Usted recibe la salvación de su vida en el momento en el que se arrepiente de sus pecados. El día de salvación, dice la Biblia, es hoy. Mire lo que Pablo escribió en 2 Corintios 6:2. Pues Dios dice, afirma Pablo, el momento preciso te oí y en el día de la salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es, subráyelo, ahora. Hoy es el día de salvación, termina diciendo Pablo. Dios ofrece salvación para todo el mundo. Mucha gente aplaza su decisión por Cristo pensando que vendrán tiempos mejores. Mire, es triste que la gente diga, mire, cuando yo sea un buen hombre, entonces me voy a arrepentir. No, Dios no quiere que usted sea un buen hombre, una buena mujer. Dios quiere que usted venga así con sus pecados y Él va a perdonar su vida. Pensando que vendrán tiempos mejores, pero mire, pensando usted que vendrán tiempos mejores, tenga cuidado porque usted puede perder la oportunidad de su salvación. Pablo dice, el día de salvación es hoy. No hay tiempo como el presente para pedir perdón a Dios. No permita que cualquier cosa le dificulte venir a Cristo. La promesa de Cristo es que ese inigualable momento, este hombre al cruzar el umbral de la muerte iba a estar con Él en gloria. Hoy vas a estar. El malhechor encontró esperanza. Ya no la tenía, ¿se recuerda? Ya no la tenía, pero encontró esperanza. La esperanza que había perdido. Y cuando comenzó su jornada para el Calvario, él había perdido toda su esperanza. Todo estaba acabado. No había nada ni nadie, les dije, que pudiera ayudarlo, salvarlo. Pero con esas palabras, todo había cambiado. Cristo le dio palabras de esperanza y él le dijo, hoy estarás conmigo. Jesús estaba diciendo, tú estás preparado para una larga demora, porque él dice, cuando tú vengas en tu reino, puede ser la semana que viene, puede ser el siguiente mes, puede ser el siguiente año, puede ser el siguiente siglo. El malhechor dice, cuando vengas. Jesús le dice, mira, tú te estás preparando para una larga demora, pero no habrá demora. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No vas a estar separado de mí ni un solo momento. Juntos, dice Cristo, tú y yo vamos a entrar al paraíso. Mire, hermano, nunca es tarde para reconocer a Jesús como nuestro Rey y Salvador. Pero el tiempo para hacerlo, ¿sabe cuándo es? Hoy. Hoy es el día de salvación. Ya que va a llegar un momento en el cual vamos a decir, bueno, yo ya perdí mi oportunidad. O como dice el comentarista William Barclay, dijo, mientras late el corazón, sigue en pie la invitación. Mire, esa frase está en rima. Mientras late el corazón, sigue en pie la invitación. O como usted y yo diríamos, mientras hay vida, hay esperanza. El problema con muchos de nosotros es que pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Cuando usted habla con alguien y le dice, mire, le gustaría a usted aceptar a Cristo. Yo una vez hablaba con un muchacho que me decía, mire, cuando esté viejo, entonces voy a aceptar a Jesús en mi corazón. Ahorita tengo mucho por vivir, me decía este muchacho. ¿Se da cuenta? Pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. En otras ocasiones, usted probablemente o alguien probablemente tiene el pensamiento de voy a aceptar a Cristo cuando llegue a, y ponga lo que usted quiera ahí, o cuando logre esto en mi vida, o como alguien me dijo también, mire, cuando sea el último minuto de mi vida, entonces voy a aceptar a Cristo en mi corazón. Mire, hablando de este ladrón en la cruz, alguien dijo, escuche bien esto, por si usted tenía ese pensamiento, usted está aquí y tiene ese pensamiento. Sabemos de un caso de alguien que se convirtió a las puertas de la muerte. Y este autor decía, sabemos de uno nada más, para que nadie desespere, pero es un solo caso para que nadie se confíe. Un solo caso en la Biblia de alguien que murió al umbral, de alguien que aceptó a Cristo al umbral de la muerte. Un solo caso, este hombre se convirtió en un monumento a la divina misericordia de Dios para el pecador en el último minuto de su vida. Un solo caso para que
nadie se desespere, pero para que nadie se confíe. Mire, con esto aprendemos que nunca es tarde para un verdadero arrepentimiento, pero no sería muy sabio de nuestra parte dejar el arrepentimiento para más tarde. Nunca es tarde para el arrepentimiento, pero no seríamos sabios si lo dejamos para más tarde. No se trata de entrar en el paraíso mañana, ni pasado mañana, ni 10 años después, decía alguien. Se entra hoy, se entra incluso inmediatamente cuando se es pobre y crucificado. El día en el que muramos está la promesa divina para usted y para mí que hemos creído en Cristo, que vamos a estar con Él en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén a eso? 2 Corintios 5:8 dice: pero confiamos y más quisiéramos, dice el apóstol Pablo, estar ausentes del cuerpo, pero presentes del Señor. Cuando usted deje su cuerpo, usted va a estar con el Señor. No hay un lugar intermedio como muchos dicen. No hay una sala de espera a la cual usted va a ir. Usted va a estar delante de la presencia de su Dios. Filipenses 1:23, Pablo dice: porque de ambas cosas, de vivir y de morir, estoy puesto en estrecho, dice él, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Vea él, el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mire, el problema aquí, hermanos, es las creencias que muchos han puesto en esta frase de hoy estarás conmigo en el paraíso. Tristemente, personas como los adventistas o los testigos de Jehová dan esta expresión de Jesús y ellos traducen el texto de la siguiente manera y en sus notas: de cierto te digo hoy, 2 puntos y una pausa, estarás conmigo en el paraíso. Ahora, esa traducción no tiene sentido, gramaticalmente no tiene sentido al momento de leerla, al menos no en español. En español no tiene sentido leer de esa manera. El hoy queda sin lugar en la oración. Pero las palabras de Jesús nos dan la seguridad de que cuando un creyente muere y está en Cristo, irá a la presencia del Señor para gozar con Él por toda la eternidad. No mañana, no pasado mañana, no 100 años después. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Un escritor decía que el hoy nos muestra qué prontitud, el estarás nos muestra qué seguridad, el conmigo nos muestra qué compañía y el paraíso nos muestra la felicidad. Y esa es la cuarta cosa que quiero hablar con ustedes en esta tarde: su incomparable compañía, el conmigo, su incomparable compañía. Cristo dijo: conmigo, hoy estarás conmigo. ¿Sabe? En el griego literalmente esa frase quiere decir rodeado por mí, iluminado por mí, abrazado por mí. Si nosotros hemos decidido amar a nuestro Señor en tiempo atrás, aquí en la tierra, seremos amados por Él en la eternidad. ¿Se recuerda lo que Él mismo dijo en Mateo 10:32? A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este ladrón en la cruz probablemente estaba completamente solo en ese lugar. Les dije que era una muerte vergonzosa. Muchos de los crucificados estaban allí pegados, desnudos. Algunos consideran que con Cristo no fue así, Él fue la excepción a la regla, pero muchos de los crucificados morían allí desnudos. Era una muerte vergonzosa. Él era un criminal sentenciado. Así que lo más probable es que si tenía familia, mamá, papá, hermanos, esposa o hijos, definitivamente ellos no estaban al pie de la cruz. Así como a Cristo lo habían abandonado sus discípulos. Este hombre lo pudo haber abandonado su familia, si tenía alguna. Estaba solo y sin esperanza. Pero en los momentos de desesperanza es cuando debemos clamar por esa incomparable compañía. Y aunque hay momentos en los que todo el mundo podría dejarnos, Dios siempre está con nosotros. Miren lo que dice Salmo 94:14: el Señor no abandonará a su pueblo, ni dejará solo a los suyos. Su presencia, hermanos, produce paz en medio de las dificultades. Porque cuando pensamos que todo está perdido, con Él todo tiene sentido. No hay mejor compañía que este ladrón en desdicha pudo tener que a Jesús prometiéndole: hoy estarás conmigo en el paraíso. Spurgeon decía que el ladrón crucificado fue el último compañero de nuestro Señor en la tierra,
Pero este hombre también fue el compañero de nuestro Señor en la puerta del paraíso. Cuando nos falta la esperanza, Él es nuestra más grande compañía. Mire, vaya privilegio que este hombre tuvo. Este hombre en agonía tuvo un gran privilegio, ya que cuando Jesús estuvo en la tierra, las personas que se interesaron por Él, ¿quiénes fueron? ¿Los reyes? ¿Quiénes fueron? ¿Los políticos? ¿La gente importante? No, las prostitutas, los ladrones, los pecadores. Es más, Él, dice la Biblia, que se ganó el título de amigo de pecadores. Mateo 9:11 dice: y cuando vinieron los fariseos, dijeron a los discípulos, escuche bien la pregunta, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos, que eran los ladrones de aquella época, y los pecadores? Marcos 2:16 dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Nota la pregunta, que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y en Lucas 7:34, Jesús, escuchando el comentario de los escribas y los fariseos, Cristo dijo: vino el Hijo del Hombre que come y decís, este es el comilón y el bebedor de vino. ¿Se recuerda el título? Amigo de publicanos y amigo de pecadores. Mire, aún en sus últimas horas de vida, Jesús tuvo como amigo a un malhechor pecador. En sus momentos de desesperanza, hermano, este hombre tuvo la mejor compañía: al Cristo crucificado, a Jesús crucificado, dándole la certeza que iba a estar con él en esos momentos de angustia, aún más allá cuando éste partiera de este mundo y le tocara entrar a su morada eterna. Ahora, permítame terminar en quinto lugar, porque esta palabra de esperanza en quinto lugar nos muestra una extraordinaria promesa. ¿Sabe cuál es esta? El paraíso. Anótelo o subráyelo. El paraíso. Esta promesa gloriosa de estar en ese lugar indescriptible llamado por Cristo el paraíso. En el griego, esa palabra paraíso literalmente se refiere a un parque. Constantemente el paraíso se usa para referirse al huerto del Edén. Literalmente la palabra paraíso significa un lugar de felicidad. Y ahí usted puede ver la comparación con el huerto del Edén. El apóstol Pablo describe un incidente en su vida, una visión. Él explicó que no sabía si él estaba en el cuerpo o en el espíritu, pero estuvo en el paraíso nombrado por él mismo como el tercer cielo. Segunda de Corintios 12:2 dice Pablo hablando: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Lo que indica, hermanos, a nosotros que estamos viviendo en esta generación, que hay tres cielos. Tres cielos. Ahora, nota en primer lugar, el primer cielo es la atmósfera. Ahí deje espacio si usted quiere tomar nota. La atmósfera terrestre. Lo que podemos ver cuando usted ve hacia el cielo, eso es el primer cielo. La atmósfera terrestre, las nubes y lo que usted puede ver cuando usted alza sus ojos al cielo. En Génesis 8:2 dice la Biblia que y cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Es la primera mención de el primer cielo en las Escrituras. Pero en segundo lugar, la Biblia también nos habla de un segundo cielo. Y ese segundo cielo es el espacio interplanetario, interestelar, donde están los planetas, lo que usted y yo conocemos como el espacio exterior, lo que usted y yo no podemos ver a no ser que usemos un artefacto para ver las estrellas. En Génesis 15:5 dice: y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar. Y le dijo Dios a Abraham, así será tu descendencia. Dios le dijo, mira las estrellas, mira los cielos. Es el segundo cielo. Pero en tercer lugar, Pablo aquí nos habla de un tercer cielo. Y ahí es donde se considera que está la morada de Dios. Salomón, orando por la dedicación del templo,
En Primera de Reyes 8:30 se menciona de ello. Él dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, tú también los oirás desde el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Y es el mismo Pablo, hermanos, quien da más detalle. Llama a este lugar al que fue llevado como el paraíso. En 2 de Corintios 12, versículo 4, más adelante el que acabamos de leer, él dice que fue arrebatado al paraíso, anteriormente mencionado por él como el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Cristo le promete a este hombre en la cruz el paraíso, el cielo a este ladrón. Un hombre rechazado por la sociedad debido a sus crímenes y a sus faltas. Él no tenía oportunidad según la ley. Él había perdido toda esperanza, pero nuestro Salvador, a través de su divina gracia, le prometió un lugar incomparable, el paraíso. En su vida este hombre recibió esta promesa hecha. Ahora mire, constantemente decimos el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no es así? Incluso a veces hasta cuando enseñamos el sembrador, ¿verdad? Recuérdese que esa es una historia, el sembrador. Y usted cuando enseña dice que mira, había un ladrón bueno y había un ladrón malo. A ver, le uso una pregunta: ¿cuántos ladrones buenos ha conocido usted en su vida? ¿Alguien ha conocido aquí algún ladrón bueno? No, un ladrón es un ladrón. Este fue un ladrón que se arrepintió. Este fue un ladrón que volteó a ver a su Salvador. Este fue un ladrón que reconoció sus pecados. Y el comentarista William Barclay dice que según los persas, y note la referencia que Barclay hace esto, porque Jesús le dice a este ladrón, no bueno, sino a este ladrón, a este malhechor, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el comentarista William Barclay dice que según los persas, la palabra paraíso quiere decir un jardín amurallado. Y vea la referencia que él hace. Cuando un rey persa quería hacerle un gran honor a alguno de sus servidores, a alguno de sus siervos, este rey persa nombraba a ese siervo como su acompañante en el paraíso. Entonces lo que hacía era que tomaba el brazo del sirviente y comenzaba el rey persa a caminar con él por sus jardines amurallados que él los titulaba el paraíso. Paseaba con él, conversaba con el rey de aquel lugar y hablaban de las maravillas de aquel lugar donde este hombre era invitado. Mire, Cristo hizo exactamente lo mismo con este ladrón. Le dio la bendición de caminar con él hacia el paraíso. Fue mucho más que la inmortalidad lo que Jesús le prometió. Él le prometió más que una vida eterna. Él le prometió: tú vas a caminar conmigo en mi jardín, en el paraíso. Este ladrón se arrepintió. Le prometió Cristo el honor de gozar de su compañía y del jardín de la corte celestial. Y esta es una impresionante promesa. Ahora déjame decirle que esa promesa está para todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Ahora termino con esto. En medio de nuestros sinsabores, escuche bien, las palabras de Cristo para este ladrón inspiran esperanza, nos dan esperanza. La esperanza de que pase lo que pase, su presencia estará con nosotros. No sé si alguna vez usted ha visto en su vida que hay cosas que ya no tienen solución. Usted probablemente está viviendo algo que usted piensa que ya no hay solución. Escucha a Jesús colgado desde la cruz diciéndole: hoy estarás conmigo en el paraíso. Confíe en Él, sabiendo que su promesa es verdadera y nada lo puede cambiar. En alguna ocasión estoy seguro que usted escuchó a su mamá o a su abuelita decir: mira, todo tiene solución menos la muerte. La muerte también tiene solución. Y la solución se llama Cristo Jesús. Él le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y este hombre, en sus últimos minutos de vida, alcanzó el perdón de sus pecados. Vamos a orar. Señor,
Te damos gracias, Padre, por tu misericordia para nosotros y porque a pesar de las cosas que podemos enfrentar, Señor, tú nos das la bendición de poder acercarnos a ti y darte la honra y la gloria con todo lo que nosotros somos. Señor, gracias por esta segunda palabra, esta segunda expresión que nos muestra la verdad de que cuando un día muramos vamos a estar delante de tu presencia caminando en ese jardín glorioso, en la corte celestial llamado el paraíso. Señor, gracias por lo bueno que eres. Y gracias porque a pesar de las circunstancias que podamos estar enfrentando, tú nos ofreces el perdón de nuestros pecados. Señor, el ejemplo de este hombre en la cruz que ya no tenía esperanza nos ayuda a ver y a entender que en medio de cualquier circunstancia todavía hay esperanza, porque mientras hay vida hay esperanza. Señor, si hay alguien aquí que aún no te ha reconocido como su único y suficiente Salvador, muéstrele que el día de salvación es hoy. Hoy es el día de salvación, no mañana, no pasado. Hoy es el día de salvación. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla y aplicarla a nuestra vida, y a reconocer que en medio de los sinsabores que estamos viviendo, cualquiera que sean, tú nos das esperanza y la promesa eterna de caminar contigo en un jardín glorioso llamado el paraíso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.